los que hemos tenido que hacer en este partido en otras ocasiones. Bueno, me han dado 5 minutos, todos sabemos lo que son los tiempos de los congresos, en los que empezamos tarde y alargamos de los que a veces uno tiene tantas cosas que contar que no sé, ¿no? Porque intentaré cumplirlo. No lo prometo. Bueno, primero, gracias. Gracias, Guillermo. Gracias a todos y a todas por invitarme a participar en este congreso y por hacerme sentir, como siempre, que estando en Extremadura estoy en mi casa. Es un honor participar en un congreso. Yo tengo un enorme respeto por los congresos de nuestro partido. Son nuestro acto más importante. Nos sirven, entre otras cosas, para poner en valor lo que hemos aprendido en estos 4 años, para debatirlo y para ofrecérselo a la sociedad que queremos representar en forma de proyecto, de propuestas concretas y de personas que están dispuestas, que tienen que dejarse la piel para llevarlo a la práctica. Porque los socialistas tenemos ideología, tenemos principios, por supuesto, que mantenemos firmes, pero nos regeneramos, nos repensamos, nos adaptamos a las circunstancias para seguir siendo un instrumento útil que transforma realidades injustas. Bueno, eso es lo que hacemos en los congresos. Eso es lo que hicimos en febrero en el Congreso Federal de Sevilla y eso es lo que tenéis oportunidad de hacer vosotras y vosotros aquí hoy, este fin de semana en Extremadura. Pero, si me permitís, con una diferencia, porque desde febrero hemos demostrado algo que muchos no creían. Hemos demostrado que el Partido Socialista sabe sobreponerse a los momentos duros y difíciles. Hemos demostrado que sabemos unirnos y recomenzar con fuerzas redobladas. Y ahí están las elecciones de Andalucía y de Asturias para afirmarlo y para demostrarlo. Cuando algunos pensaban que estábamos derrotados, hemos empezado nuestra recuperación. Pero no podemos dormirnos. Tenemos que adaptar nuestra organización a los nuevos tiempos. Tenemos que ser capaces de ofrecer un proyecto que comprenda a la gente, que sea capaz de unir en una misma fuerza a todas las personas progresistas que ven cómo las políticas neoliberales están atacando el estado del bienestar y todo aquello que tanto nos ha costado conseguir en este país. Mirad, nuestro partido tiene más de 125 años y acumula el esfuerzo de muchas generaciones y ha sido una herramienta extraordinariamente eficaz para la transformación social. Ha sido un referente irreemplazable en el progreso colectivo de España y aquí en Extremadura lo sabéis muy bien porque habéis sido vosotros y vosotras, los socialistas de Extremadura, con los gobiernos de Juan Carlos, con los gobiernos de Guillermo, los que habéis sido, como se decía, capaces de poner a Extremadura en el mapa, hacer una comunidad de primera y no una del furgón del cola, como era antes. Hemos sido los socialistas, habéis sido los socialistas y tenemos que estar muy orgullosos de todo esto, pero tenemos que seguir avanzando. Esto no puede ser solo un recuerdo melancólico. Este partido tiene que seguir liderando las transformaciones que sigue necesitando este país. Por eso decía antes, es hora también de transformar el instrumento. Es hora de ofrecer un proyecto que conecte con la gente. Es hora de abrir el partido. Y abrir el partido no significa abrir las casas del pueblo para que entre la gente. No, no. Significa abrir las casas del pueblo para salir a donde está la gente. Para ir allí donde están los problemas. Es ir nosotros a donde están los problemas, a dar las respuestas. Es participar en los colectivos, en las asociaciones. Abrirnos a la sociedad significa abrir los ojos y abrir los oídos para escuchar atentamente, saber cuáles son los problemas, dar respuestas, dar soluciones. Y significa también aceptar que hay mucha gente, muchas personas progresistas fuera del Partido Socialista. Gente de izquierdas que está desperdigada en los intentos de transformar la sociedad. Y tenemos que hacer un esfuerzo por aglutinar a la gente de izquierdas
a todos los progresistas de este país para proyectar con mucha más contundencia nuestra respuesta en estos momentos. Porque hay izquierdas y hay derechas. Porque hay proyectos de izquierda y proyectos de derecha, por mucho que algunos nos quieran hacer creer lo contrario. Y en estos días lo estamos viendo y viviendo con toda crudeza. En España y en Europa, veréis, nunca en los últimos 70 años el estado del bienestar había recibido un ataque tan brutal y tan descarado, poniendo en riesgo su propia existencia y su propia sostenibilidad como la que está sufriendo en estos momentos. Estamos en medio de una crisis económica, sí, pero también de una crisis política, que están unidas de forma inseparable y que están definiendo el propio modelo de vida para las próximas generaciones. La misma forma de hacer frente a la crisis está definiendo ya un nuevo modelo social. Las medidas anticrisis que nos están imponiendo no son meras medidas económicas, son los pilares de un nuevo modelo social que pretende implantar una sociedad que abandona el estado del bienestar, que privatiza los servicios públicos, una sociedad en la que prima la insolidaridad ciudadana, sumiendo a la mayoría en el abandono y en la fragilidad. Y al Partido Socialista nos corresponde decir alto y claro que el sostenimiento de ese estado del bienestar, de los servicios públicos, de las políticas sociales, no es solo una cuestión de números, no es solo una cuestión de presupuestos, es una cuestión ideológica, de voluntad, de decisión colectiva. Veréis, solo una cosa. Cuando la derecha neoliberal saca la calculadora y nos dice, no, esto no es sostenible, lo que intenta es acallar el debate de verdad sobre el modelo social. Lo que intenta es que no nos pronunciemos sobre cómo queremos que sea el futuro de esta sociedad, porque veréis, la realidad es que, a pesar de la crisis, nunca en la Unión Europea había habido una renta per cápita más alta. Nunca hemos tenido en el conjunto tantos recursos. Veréis, por ejemplo, cuando en España, con Felipe González, se puso en pie el estado del bienestar, la educación obligatoria y gratuita, la sanidad universal y gratuita, las pensiones que llegaban hasta aquellos que no pudieron cotizar, nuestra renta per cápita era de $5.000. Y estábamos en medio de un pedazo de crisis. Y lo pusimos en marcha. Ahora resulta que nuestra renta per cápita es de $34.000 y nos dicen, no, es que no lo podemos sostener. ¿Pero cómo es esto? Algo falla en esa calculadora de la derecha, algo no cuadra. Y no cuadra porque muchos lo que están haciendo es aprovechar la crisis para aplicar su ideología ultraconservadora, neoliberal, para desmontar todo esto que tanto nos ha costado sostener y mantener y construir. El otro día yo leía en unas páginas de estas naranjas de economía que hay alguna empresa privada de sanidad que ha aumentado su negocio el 800% en Madrid. Claro, luego viene Esperanza Aguirre y dice que está dispuesta a devolver la sanidad, la educación y la justicia, esas competencias, no me extraña, si no le queda, si las ha privatizado todas. Claro, por lo tanto, si ese no es nuestro modelo, si no es el modelo de Alemania, que todos ponen como ejemplo, pero en el que hay 8 millones de personas trabajando por menos de 400 euros, eso que se llama minijobs, ni es el de Inglaterra, que entre otras cosas, por ejemplo, han subido más de un 200% las tasas educativas, ni es el de Esperanza Aguirre. Tendremos que decir alto y claro que nuestro proyecto es el proyecto socialdemócrata y gritar si hace falta que hay otra forma de hacer frente a la crisis, que se puede hacer frente sosteniendo, porque claro, luego tenemos a Rajoy de alumno aventajado de todas estas políticas. Lo habéis visto en la reforma laboral, los presupuestos, los recortes en educación y sanidad, la amnistía fiscal. Y lo más obsceno es ver cómo hay líderes europeos que le jalean y que le piden más madera. Dice, ¿pero más madera de qué árbol?
Si llevamos 3 años aplicando las políticas que nos imponen, ¿y cuál es el resultado? Ajuste sobre ajuste, recorte sobre recorte, todos los países de Europa en recesión. En prácticamente todos los países aumentando el paro. Eso sí, recortes de derechos, recortes de servicios públicos. Ese no es nuestro modelo. Por eso tenemos que salir fortalecidos de este Congreso. Por eso es importante que haya un partido socialista que plante cara a esta imposición de la derecha que nos está haciendo desmantelar todo lo que hemos conquistado con nuestro sudor. Por eso es importante que este Congreso salga bien. Por eso os necesitamos y os esperamos. Veréis, el 14 de abril se proclamó la República en toda España, menos en un sitio. En Eibar la proclamamos el 13. Nos adelantamos. Bueno, yo espero, como se ha dicho también aquí, que los socialistas extremeños os adelantéis a la recuperación de los valores de la República, de la libertad, de la igualdad y de la solidaridad. Eskerrik asko. Gracias, compañero. A continuación, tomará la palabra Muchísimas gracias, Pachi. Tomará la palabra la vicesecretaria general del Partido Socialista, Elena Valenciano.